Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Hace 50 años, 12 oficiales del Ejército de Tierra fundaron en Barcelona la Unión Militar Democrática, un movimiento clandestino de militares que desafió a la dictadura y al ejército franquista para intentar traer la democracia a España. Esto que van a escuchar es la historia de aquellos militares valientes, demócratas, que arriesgaron todo en lo personal y lo profesional para que hoy disfrutemos de nuestras libertades. El jefe del Estado, generalísimo Franco, llega al Paseo de la Castellana de Madrid y saluda en primer lugar al príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón. Va a celebrarse el 35 desfile conmemorativo de la victoria. Tradicional parada militar que sirve no solo para recordar efemérides significativas, sino también para evidenciar la excelente preparación de nuestras Fuerzas Armadas. 3 de junio de 1974. La dictadura organiza el que iba a ser el penúltimo desfile militar por la victoria del ejército franquista en la Guerra Civil. Fue, en resumen, este 35 desfile de la victoria una magna demostración de disciplina, marcialidad y eficacia. Pero el régimen no sabía que un impulso democrático estaba ya surgiendo en el seno de su ejército. Gravemente preocupados por la situación que vive nuestra patria en el momento presente, caracterizado por la liquidación de una etapa histórica y el inicio de otra nueva, creemos debe superarse un sistema político que nació en una guerra civil. Al objeto de posibilitar una nueva España en la que todos podamos convivir en paz, sin que nadie pueda arrogarse el monopolio de la verdad ni del patriotismo, y siendo conscientes de que las Fuerzas Armadas deben colaborar en esta patriótica y positiva labor, un grupo de militares pertenecientes a las distintas armas y cuerpos de los 3 ejércitos hemos constituido la Unión Militar Democrática y lanzamos este manifiesto a nuestros compañeros de armas con la esperanza de que todos, unidos, ayudemos a edificar una España en paz, justicia y libertad. Había nacido la Unión Militar Democrática. Fue una organización clandestina antifranquista. Javier Fernández López, autor del libro UMD, Militares contra Franco, Historia de la Unión Militar Democrática. Y que estuvo activa pues desde el verano del 74 hasta en junio del 77, tras las elecciones democráticas del 15 de junio. La reunión en la que se funda el movimiento se produce del sábado 31 de agosto al domingo 1 de septiembre de 1974 en el número 29 de la calle General Mola, en Barcelona. Acudieron 12 oficiales del Ejército de Tierra: Julio Busquets, Luis Otero, Guillermo Reinlein, Santiago Perinat, José Sagrado, Juan Diego, Enrique López Amor, José Julve, Gabriel Cardona, Antonio Miralles y Jesús Martín Consuegra. Ese verano Franco va a estar enfermo, al año siguiente volverá a estar enfermo y terminará por fallecer. Estamos en la última etapa del franquismo, pero en un régimen que se sentía fuerte y que no estaba definido claramente lo que iba a ocurrir en el momento en el que desapareciera Franco, más allá de que se había designado a don Juan Carlos como sucesor a título de rey, y que antes de que asesinaran a Carrero Blanco, pues parece que era la persona designada por Franco para seguir manteniendo vivo el espíritu de lo que era aquel régimen, y por lo tanto pues la incertidumbre. Había una gran incertidumbre en toda España y desde luego dentro del ejército, en el que había un porcentaje de personas que podemos definir como ultras, pues superior a la media de lo que había en el resto de los estamentos españoles. Honor, por tanto, siempre a los que dieron todo por España. Carlos Iniesta Cano, teniente general del Ejército y director general de la Guardia Civil durante el tardofranquismo. Noble perdón, qué duda cabe a los culpables. Alerta permanente ante los enemigos de la patria y transmitamos nuestra antorcha de sanos e inmutables ideales a las generaciones venideras, que habrán de mejorar sin duda la grandeza de España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba siempre! ¡Y viva nuestro director general! ¡Viva toda la Guardia Civil!
Bueno, el ejército era monolíticamente favorable al régimen, a la dictadura. José Ignacio Domínguez, capitán del Ejército del Aire en 1974 e integrante de la UMD. Era la columna vertebral del régimen. Estaba la práctica totalidad del ejército, pues eran franquistas, por no decir la totalidad. Claro, nosotros éramos la excepción que confirmaba la regla. Entonces, ¿cómo fue posible que aparecieran militares democráticos en el ejército de Franco? En principio, oficiales con algún tipo de inquietud más o menos antifranquista y más o menos democrática, pues hubo en el franquismo en diferentes lugares y personas aisladas, ya digo que o bien por relaciones con el exterior o a través de la universidad, pues iban conociendo libros, otros regímenes políticos y en fin, iban avanzando, digamos, en la concepción de esas ideas. Pero un acontecimiento a nivel internacional va a encender la mecha definitiva para que surja la llama de la UMD. El 25 de abril de 1974, la Revolución de los Claveles. Grândola Vila Morena, terra da fraternidad. Cuando surgió el 25 de abril del 74, estaba destinado en Getafe, me enteré por la televisión y claro, me llevé una gran alegría. Eso es lo que provocó la creación de la OMD, porque en Barcelona pues había un grupo de militares del Ejército de Tierra que se reunían en torno a Juli Busquets y el 25 de abril pues supuso el animarles a crear una asociación, no para dar un golpe de Estado, sino para hacer algo dentro del ejército de Franco. Uno de ellos, que era el más avanzado, el más lanzado, con ideas más, digamos, antifranquistas, que era Julio Busquets, un comandante de ingenieros, con un gran amigo suyo, también de ingenieros, Luis Otero. Los dos habían ido a Lisboa a ver lo que fue aquello de la Revolución de los Claveles. Otro oficial, independientemente de estos, desde Galicia, José Fortes, va a Oporto también a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Bueno, pues poco a poco esta gente se van poniendo en contacto, básicamente en Barcelona. Barcelona es la gran ciudad germen de la UMD. En la universidad, pues muchos oficiales, digamos, descontentos o aburridos en el cuartel, pues se iban a la universidad a estudiar carreras civiles y allí entraban en contacto. Yo creo que desde mayo del 68, el mayo parisino del 68, a lo mejor simplemente por cronología, por los años 70, José Fortes era capitán de infantería en 1974 y miembro de la Unión Militar Democrática. La sociedad empezó a cambiar, a mirar más a Europa y a mirar a la dictadura como algo obsoleto. Pero no solamente los grupos radicales de siempre, sino incluso sectores de clases medias, profesorado, etcétera. Y entonces nos dimos cuenta de que el ejército podía llegar a ser el gran obstáculo hacia la democracia y hacia Europa, que era a lo que miraba la sociedad española. Y entonces pensamos que como militares teníamos que hacer algo. El ejército podía impedir una transición pacífica hacia la democracia. El que habla es Fernando Reinlein, otro de los militares de la UMD. La casa en la que se hizo la primera reunión era la de su hermano Guillermo. Y eso era lo que nosotros queríamos evitar. Jamás fuimos golpistas. Lo que pretendíamos era evitar el golpe, pero jamás dar un golpe a la portuguesa. La UMD en ningún momento... Fidel Gómez Rosa, profesor universitario y autor de una tesis doctoral sobre la UMD. En ningún momento, en ningún documento, en ningún testimonio, es una organización de actividad política. Es decir, aunque sean militares, su actividad es pura y exclusivamente política. Tras la reunión fundacional, la actividad es incesante. Todos intentan sumar adeptos a la causa. El 26 de diciembre hubo la segunda asamblea que se celebró en Madrid. Yo les ayudé a transporte y tal, pero yo no era nada. Y el 28, mi hermano Guillermo me dijo, oye, en un bar, llevo 48 horas hablando de esto. O te apuntas y hablamos mañana y nos vamos a tomar una copa, ¿o qué? Y dije, ¿es contra Franco? Y me dijo, sí,
Digo, bueno, pues me apunto y vamos a tomar una copa. Y así me apunté. La organización no para de crecer. Se estima que para la Semana Santa de 1975 ya eran 155 nombres. De momento, los servicios de presidencia del gobierno solo mantienen una discreta vigilancia. Nos reuníamos normalmente en centros religiosos, que eran los menos vigilados y los más proclives, y además teníamos la excusa de los ejercicios espirituales. Y contamos con la ayuda de varios sacerdotes de Vallecas y de varios sacerdotes de Movimiento de Cristianos por el Socialismo. Y allí debatíamos de todo. Y votábamos todo. Teníamos un brasero gigante, donde quemábamos las papeletas de la votación. Y aquello, entre que fumábamos mucho y aquello, en las asambleas estábamos todos intoxicados al final. Funcionábamos por grupos aislados y luego un representante de cada grupo iba a la asamblea ya más masiva, ¿no? La verdad es que tomábamos pocas precauciones. Yo sí tomaba algunas. Yo, por ejemplo, cuando entraba en la casa de alguno, pues iba tapado completamente y con el pañuelo, en fin, disimulaba. Y sobre todo, pues no hablaba por teléfono. No, yo nunca usaba el teléfono de mi casa. Si tenía que llamar a alguien, pues llamaba de un teléfono público. En fin, medidas elementales. El gobierno quería dejarles actuar, tratarlo como un asunto meramente disciplinario, pero los servicios de información militar no opinaban lo mismo. Querían ir a por ellos. La policía ya había hecho una investigación, ya habían grabado algunas reuniones y al final, con toda esa información, hay una reunión en el Ministerio del Ejército de altos cargos que deciden, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a detener? Tal. Incluso hay una propuesta. Se llega a plantear que les hagan un atentado encubierto, ¿no? Una reunión de mandos militares en el despacho del ministro, y que uno de ellos propuso que un comando de la Guardia Civil fuera a una de nuestras reuniones que habían sido detectadas y nos asesinara y pusiera pruebas falsas de nuestras relaciones con ETA y con el Grapo, y reales de nuestras relaciones con el MFA portugués. Pero, curiosamente, Milans del Bosch dijo que eso era una barbaridad. Y entonces lo que hizo fue dar un parte que provocó la intervención de la justicia militar. Y entonces fueron por lo judicial en lugar de ir por lo sangriento. A primera hora de la mañana del 23 de julio de 1975, el general Milans del Bosch, jefe de la división acorazada Brunete y que años después estaría implicado en el golpe de estado del 23F, hace llegar un parte por escrito a Ángel Campano, capitán general de la primera región militar en Madrid. En ese documento se da oficialmente cuenta de las actividades peligrosas de la UMD. Se abre una de las causas más famosas de la justicia militar, la número 250/75. La madrugada del 29 de julio se producen las primeras detenciones. Yo simplemente llamaron a la puerta a las 6 de la mañana y salí a abrir. La que habla es María Antonia Ballesteros, esposa de Fernando Reinlein, uno de los detenidos. Y al abrir me encontré un montón de gente de uniforme detrás diciendo que querían entrar y preguntando por Fernando. Entonces no me dieron opción a cerrar la puerta. Simplemente les dejé pasar y me pusieron la casa patas arriba. Llegaron a casa, entraron corriendo yo tenía un pasillo muy largo en esa casa, y mi mujer llegó diciendo: Fernando, que vienen unos señores. Y entró un comandante y un capitán, creo, y me dijo: queda usted detenido. Y yo le dije: ¿trae usted la orden? De repente me sentí ridículo porque yo estaba desnudo. Me enseñó la orden de registro, me vestí de uniforme y salí al salón. Y bueno, nos detuvieron y nos llevaron a la Escuela Superior del Ejército. Me marché de casa, me fui a casa de mi cuñado y entonces no sabíamos dónde acudir porque no nos habían dicho dónde se lo llevaban. No sabíamos absolutamente nada, ni por qué se lo llevaban ni a dónde. Aquello se hizo de una manera secreta, con mucho cuidado de que no se supiera a dónde iban a parar ni lo que iban a hacer con ellos. Y yo necesitaba comunicarme con alguien. Con él no pude hablar, solamente le permitieron darme un beso porque él lo pidió, y ya aprovechó y me dijo al oído: lo he hecho por España. Eso lo recuerdo con auténtica emoción. Nueve militares fueron detenidos y llevados a prisión. La España de Franco agonizaba al mismo ritmo que se quebraba la salud del dictador.
La transición se preparaba a todos los niveles, había contactos políticos de todo tipo. Una vez fundada la Unión Militar Democrática, se pusieron en contacto con todos los dirigentes políticos, con Felipe González, Santiago Carrillo, Jordi Pujol. Hubo reuniones con don Juan de Borbón, con el padre de Juan Carlos, y luego estábamos nosotros ya en prisión cuando recibimos una noticia de que el duque de Arión, que era el encargado de temas de defensa, militares y tal, de Juan Carlos, el príncipe entonces, quería vernos, quería conectar con la UMD. Porque eso sí que lo tenían muy claro y yo creo que ahí acertaron plenamente. Tenían que transmitirle a las personas que esperaban, que creían que iban a tener en su mano el futuro del gobierno, de las instituciones en España, bueno, pues tenían que decirles lo que eran, quiénes eran, qué pensaban y cómo funcionaba el ejército y cómo a ellos les gustaría que funcionara. Así lo hicieron para todo el mundo y de forma pública el 13 de octubre de 1975. En París, el capitán José Ignacio Domínguez, que se había librado de su detención por estar fuera del país, iba a poner sobre el tapete de la prensa internacional el problema de los militares demócratas en España. Desde la sala se llenó de periodistas, incluso se me acercó un periodista francés y me dijo que había más periodistas que en las ruedas de prensa que convocaba a Giscard d'Estaing, que era el presidente de la República. Estaba la sala llena, totalmente periodistas de todas las nacionalidades. Bueno, primero hablaré yo en castellano, después ella traducirá al francés. Tenemos un programa nacional y otro militar. Entre los principales puntos nacionales destacan restablecimiento pleno de los derechos humanos y de las libertades democráticas, promulgación de una total amnistía para los presos y exiliados políticos, reformas económicas y sociales, combatir con la máxima energía la actual corrupción propiciada por el régimen, convocatoria de elecciones para elegir una asamblea constituyente que elabore una constitución para España que nos permita integrar en Europa Occidental. Entre los puntos militares están reorganización de las Fuerzas Armadas y del servicio militar, aplicación de la justicia militar únicamente a militares y por delitos exclusivamente militares, suprimiendo los consejos de guerra que reprimen a ciudadanos civiles que han cometido los denominados delitos políticos, elaboración de un estatuto del militar en el que se especifiquen las obligaciones y derechos de los militares en el futuro ejército de una España democrática. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. Ya no había vuelta atrás. El desafío era abierto y era total. Utilizaron todo lo que tenían en su mano de compañeros, de amigos, de influencias, de algunas personas que conocían de la universidad, para hacer llegar a los futuros líderes políticos de España todo lo que a ellos les gustaría que fuera España una vez que Franco hubiera fallecido. 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto. Crespones negros, luto oficial y largas colas ante el Palacio de Oriente de Madrid para desfilar frente al cadáver del dictador. En muchos hogares se brinda con champán y en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares, en la capital, los militares de la UMD esperan un consejo de guerra que dicte sentencia. Les hacen el juicio y les condenan a una escala que va desde el comandante Otero, que le caen 8 años, hasta 2 oficiales que tienen una pena inferior a los 3 años. Y esto supone que de esos 9 oficiales que juzgan, 7 de ellos lleva como pena accesoria, aparte de la pena de prisión, la separación del servicio. El 18 de marzo de 1976, la autoridad judicial militar decreta la aprobación íntegra de la sentencia, a pesar de los escritos de alegaciones presentados por los militares, cárcel y expulsión del ejército. Muerto el dictador, el país emprendía el dificultoso camino hacia la democracia. Los acontecimientos se aceleran. La oposición democrática calienta motores todavía en la clandestinidad para lanzarse a la ruptura o asumir la reforma. El nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos, cabalga los acontecimientos con habilidad. Muchas son las cuestiones a resolver y los riesgos con los que lidiar. La legalización de los partidos políticos, el papel del ejército, la forma del Estado, el terrorismo de ETA, la vuelta de los exiliados de la guerra y, por supuesto, qué hacer con los presos políticos. La democracia llega a España
la democracia quiere ser generosa y se aplican, en un primer momento hubo un indulto, después vino una amnistía y luego posteriormente otra amnistía. La amnistía que generalmente tratamos es la Ley 46/1977 de 15 de octubre y fue una verdadera, y hay que decirlo con esta palabra, vergüenza, porque en ella se amnistió a funcionarios que incluso tenían delitos de sangre, pero expresamente se excluyó de la amnistía a los oficiales de la UMD. Y fue por una explicación tan ridícula que parece cosa de broma el que se mantuviera unos años más separados del ejército a estos oficiales, porque, según explicó el teniente general Gutiérrez Mellado, los altos mandos del ejército le habían puesto en su conocimiento que estaban muy preocupados porque si se les amnistiaba y volvían a los cuarteles, los podrían asesinar. Esa fue la razón espúrea, estúpida, que se dio para no incluir a los oficiales de la UMD en aquella amnistía del año 77. Fue una torpeza. Si amnistían a aquellos etarras con delitos de sangre, y delitos de sangre la mayoría habían sido objeto de los militares, y tragan eso en la ley de amnistía, pero no que nosotros entremos, indica que el odio era feroz. Ellos consideraron que nosotros habíamos traicionado a Franco, era cierto que lo habíamos traicionado, pero consideraron que aquello era imperdonable, y a nosotros siempre, por encima de todo, el odio de las notas informativas del Servicio de Información cuando estábamos detenidos sobre nuestras andanzas indicaba cuánto nos odiaban. Gutiérrez Mellado, vicepresidente para Asuntos de la Defensa, dijo también que no deberíamos volver. Claro, él tenía que elegir entonces, ya de cara a la transición, si apostaba por la tranquilidad del ejército o por nosotros. Y apostó por la tranquilidad del ejército. Yo hubiera hecho lo mismo. Ahora bien, cuando ya llega primero la UCD y luego el PSOE al poder, oye, podían haber hecho algo y no lo hicieron. Y además perdieron la oportunidad de que cierta savia democrática entrara en los cuarteles. Fue casi 10 años después, por ley 24/1986, de 24 de diciembre, cuando se les amnistió ya plenamente. También con una historia muy rocambolesca, pero no hubo ningún jefe del Estado Mayor del Ejército que quisiera estar en activo en el momento en el que se tomó esa decisión, con lo que el Ejército tuvo que aprovechar el momento del relevo en el que se iba se había ido y el que venía aún no había llegado, y así es como los amnistiaron, los reintegraron al Ejército. Lógicamente, después de tantos años, pues ninguno de ellos continuó en activo, pero habían pasado todos estos años, pues muchos de ellos estuvieron trabajando en la universidad, algunos se pudieron incorporar en las nuevas policías locales ya democráticas como responsables de estas fuerzas. Bueno, pues cada uno, alguno como periodista, tuvo su importancia en alguno de los medios más beligerantes a favor de la democracia en aquellos años, pero ya digo que finalmente, a finales, el 24 de diciembre, hay que ver qué fecha, del año 86 es cuando se les amnistió definitivamente, cuando se les debería haber amnistiado mucho antes y se les debería haber reconocido mucho antes. 16 de febrero de 2010. Hoy rendimos homenaje a 14 valientes que sabían muy bien a lo que se exponían y pese a ello siguieron adelante. Pero también estamos reconociendo la labor de más de ese centenar de oficiales y suboficiales que intentaron reflejar dentro de los cuarteles lo que se vivía fuera de ellos, y de los miles que hicieron suyos los principios de la democracia y ya en la transición sirvieron con disciplina y lealtad al poder legítimo emanado de las urnas. No queremos unas Fuerzas Armadas a la medida de un partido o de un gobierno. Necesitamos unas Fuerzas Armadas a la medida de España y de la democracia. Pero hace 30 años, por esa misma idea fuisteis castigados. Hoy, por esa idea, recibís condecoración. Enhorabuena y muchas gracias. Después de que en 2009 la Comisión de Defensa del Congreso aprobara una proposición no de ley con la abstención del PP, en la que se reconocía por primera vez a los militares de la UMD, la ministra de Defensa, Carme Chacón,
otorgaba en un acto de homenaje a 14 miembros la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Este acto marca un antes y un después. Durante 35 años, para muchas personas, militares y civiles, el haber sido de la UMD era un baldón. A partir de hoy, y después de esta medalla, es un mérito. En el año 2002 hay una proposición no de ley totalmente modesta, sin ninguna trascendencia económica ni de ningún tipo, sino exclusivamente de reconocimiento, que se presenta pues agradeciéndoles la labor que habían tenido, etcétera y tal, y la deniegan. Gobernaba el Partido Popular entonces, en principio lo iban a aprobar, porque por eso la llevaron, incluso les invitaron a la tribuna a asistir a ese acto. En el último momento interviene el Ministerio de Defensa, en este caso era el ministro Trillo, y la paran y no se aprobó. Pero bueno, quedó ahí como pendiente. En el año 2005 hubo otro intento. En este caso gobernaba el Partido Socialista, estaba José Bono de ministro y se llevó pues básicamente la misma proposición, etcétera. Esta no llegó a votarse, el ministro Bono la paró. Y todo se reactivó en el 2009, en la primavera, gracias, y me gusta a veces decir con nombre propio a las personas que lo merecen, porque aunque esto es institucional, al final detrás hay personas, ¿no? Y en este caso es Izquierda Unida y es Gaspar Llamazares el que presenta otra nueva proposición no de ley, recuperando el reconocimiento a la UMD, etcétera, porque hay que decir que la habían dejado fuera también de la ley de memoria histórica, esta la de Zapatero. Es más, le habían hecho algo que es todavía más cruel. A última hora, no estaba en ningún articulado, pero en la introducción de pasada mencionan a la UMD. La verdad, habían pasado 34 años. Es de agradecer, pero mucha prisa no se dieron, ¿eh? La construcción de la democracia en España está llena de historias de héroes corrientes que se dejaron los mejores años de su vida luchando por un ideal, que sufrieron la represión, el miedo y la injusticia, y que además han tenido que soportar el olvido de la historia. Bueno, yo creo que el cerebro, que es muy listo, hace que te acuerdes más de las cosas divertidas, que las hubo, que de las tristes o dolorosas, que por supuesto que las hubo. El miedo a decir, si estos pierden, los han detenido, van a perder la carrera, van a perder... El miedo puede mucho, y mucha gente no se involucró más, o no se involucró porque tenían miedo a perder, vulgarmente dicho, el garbanzo. El miedo a decir, me quedo en la calle y no tengo para comer y darle de comer a mis hijos. Yo estaba soltero, pero los otros casi todos estaban casados y además vivían en casas militares y lo pasaron muy mal. Claro, las familias pues, les hicieron el boicot allí en las casas militares y luego pues en fin, la policía seguía a las mujeres. Nos sentíamos todos muy orgullosos de lo que habían hecho. Las familias estábamos muy orgullosas de lo que habían hecho y del paso que habían dado. Entonces, arrepentimiento ninguno. Al contrario, orgullo y apoyo total y absoluto. Nosotros simplemente creo que teníamos que hacer lo que hicimos, porque ese de todo por la patria no tiene nada que ver con el ejército ni con el frigo, tiene que ver por la sociedad. La patria es la sociedad. La sociedad demandaba democracia y Europa y desarrollo, y nosotros teníamos que defender aquello contra unas fuerzas armadas que querían impedir aquel desarrollo normal. Ellos sabían lo que hacían, creo que son personas con cabeza, que tienen una formación suficiente para saber que lo que hicieron es lo que tenían que hacer y están muy satisfechos con eso, sin más. Lo que ocurre es que no hoy han pasado 50 años. Bueno, pues en su día, a lo mejor, pues algún partido político en el gobierno pues debería haber tomado la decisión de ascender a algún oficial de los que estaban en activo. La mala resolución que hubo y el tratamiento que hubo a la UMD pues al final ha tenido ciertas consecuencias. Yo creo que retrasó bastante, digamos, la vinculación entre las Fuerzas Armadas y la democracia. Dejó como normalizado el ser, vamos a decirlo así, para entendernos, ser de derechas o ser esto, dejó como normalizado, ¿no? Como que otro pensamiento no debe estar vinculado a lo militar. Y esto lo hemos visto al cabo de los años, por ejemplo, con los militares retirados, ¿no? Hemos visto que algunos militares, precisamente cuando se retiran, nos muestran qué ideología realmente han tenido durante, por ejemplo, pues 40 años de servicio activo, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica, en definitiva?
que no ha habido una pedagogía democrática. Pero no solo falta pedagogía democrática en el ejército, sino en la sociedad en general, porque no se estudia en el bachillerato la dictadura, nadie sabe lo que fue la OMD ni lo que fue lo que pasó durante la dictadura. Quiere decir que hay un ocultamiento de la historia, y eso ha afectado también a las Fuerzas Armadas. Hay falta pedagogía democrática. Un reportaje de Josema Jiménez y Aimar Bretos. Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.